Decir que llevo aquí, ¿cuántas horas llevo aquí? Que llevo 48 horas aquí. Y ya he preguntado varias veces a los compañeros, en plan, ¿pero esto es siempre tan intenso? O sea, ¿qué está sucediendo? Que yo soy intensa, a mí me parece bien, es algo que dialoga bien con mi forma de ser, pero hay momentos en que realmente la cosa pues es así como tal y yo lo agradezco al mismo tiempo. Bueno, me permites hacer los agradecimientos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todo el cariño que estoy recibiendo estos días, muchas gracias por el apoyo a mi trabajo, por las lecturas que estáis haciendo, por los retornos a las lecturas. Es realmente un placer grande y emocionante estar aquí. Muchas gracias al Ministerio y a los compañeros del Ministerio por haberme traído, por haberme acogido, alimentado. Yo tengo que decir que después de una noche que pasé con los compañeros del Ministerio, hay un rinconcito de mi alma que siempre será Santiago, San Luis y el peronismo, todo junto. Y por supuesto, muchas gracias a Marlene Guayar. Igual te voy a dar un poquito de vergüenza con esto que voy a decir, pero me tienes que dejar decirlo. ¿Sabéis esta cosa de que a veces te preguntas a qué personaje histórico te hubiese gustado conocer? Yo estoy segura de que de no haber sido contemporánea de Marlene Guayar hubiese dicho que me hubiese gustado conocer a Marlene Guayar. No solamente... Y no solamente he tenido la suerte de ser su contemporánea, sino que he tenido la suerte de que haya sucedido este encuentro y hayamos podido coincidir en el espacio también. Así que muchísimas gracias a la vida y a todos vosotros por esto. A la vida. Muy bien. Sí, que podamos entender a este espacio como una casa casi propia es muy bonito. Que nos merecemos. Ahí está Agustín del Ministerio también. Estamos como en un encuentro, parece que demasiado en fuego. El eje sería la venganza. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Por ahí podemos empezar así como a desandar esto, Brigitte, que sería como alguien comete algo malo en tu contra, un acto reprochable, y decidís ir a la acción de que te lo repare de alguna manera. Y esto, obviamente, visto como se ha visto en este mundo heterosexual, es justicia por mano propia y bastante reprochable. Pero en el caso de la venganza, creemos que no. Que en realidad creemos que no. No sé a dónde te llevan a ti, pero a mí me ha llevado hasta la colonia, el momento de la colonización, cuando entran, leer las crónicas de India y ver a nuestras primeras disidencias, por decirlo de alguna manera, que ni siquiera es el nombre, la hermana del cacique Torecha, dada a devorar delante de sus seres queridos a los perros mastines, para sentar el pecado nefando que ya había estado retrabajado en la Europa postmedieval, para correr a los moros y para que siempre el nefando, lo homosexual, era lo otro, lo extranjero, ¿no? Y acá se va a convertir en uno de los ejes que hacen que pueda ser la disculpa ética o el fundamento ético por el cual conquistar y avasallar, ¿no? La idolatría, el canibalismo, pero en primer lugar el pecado nefando.
Y viendo esos grabados, Teodoro de Bry nos lo muestra, europeizado sus cuerpos, un montón de cuestiones, pero puedo entender y ahí no están, están estos cuerpos masacrados con los perros devorándoles, y detrás una fila de todos señores conquistadores con sus armaduras y tal, y lo que no vemos sería lo que quiénes son ustedes, ¿no? No vemos a las viejas, a los viejos, a las hermanitas chiquites, a las personas que les han querido, que no son maricas, no son trabas, no son lesbianas, y su cara de horror y de espanto, porque ellos estaban en el amor, ¿no? Y la cosa que necesariamente, entre toda la fenomenología que podemos hacer, que se da, que es la culpa filosófica, porque les preguntaron a ellos quiénes más son como la hermana del cacique Torecha. Y yo dije, Brigitte, mi hermana, y fuiste a parar a los perros mastines. ¿Qué podría haber hecho yo para evitar eso? Si ya nos habían matado a los hombres en guerra, estaban en el pueblo, nos habían invadido. ¿Qué podría haber hecho yo? De eso me quiero vengar. Allá empieza la venganza, ¿no? Imagino. Y no sé o no entiendo por qué ese resentimiento, por qué esa necesidad de venganza está alojada en mí y no en mi mamá o en mi papá, que ya no están y que los quiero y los amo. Sin ellos no sería lo que soy, pero no estaba en ellos, no estaba en mi hermano o en distintas personas que me quieren mucho, pero que son heterosexuales o cis y no pueden entender de dónde me nace esa sensación de venganza. ¿De qué me quiero resarcir? Bueno, pues empezamos lanzando muchas cosas, ¿no? Y de continuar, pues voy a ver cómo hilo esto, voy también como lanzando como las canicas estas de fuego a ver qué constelación sale de todo esto. Fíjate que lo primero que yo quería decir, voy a empezar contando una anécdota sobre ti además. Que igual es como una forma de venganza de esto, pero súper amigable de lo que ha pasado en los últimos días, porque llevo varios días diciéndole a Marlene, Marlene, ¿podemos preparar un poco la charla? Y ella me decía, y decía, sí, no, claro, está bien, pero claro, yo no conozco el contexto, no sé qué cosas pueden resultar como interesantes en Buenos Aires, tal, como... Además, él decía, yo no soy tan interesante así de espontáneo. O sea, las cosas... No, en serio, las cosas como interesantes son producidas, es porque como son elaboradas, ¿no? Así, y ella me decía, es que esto de prepararse las charlas es muy heterosexual. Aquí me ganó un poco. Ahí me ganó un poco. Entonces, también ahí hay una enseñanza preciosa que es el entregarse y el confiar. Y ahí tuve, bueno, no me quedó mucho más remedio, no fue bien una lección, pero dije, bueno, pues voy a confiar y me voy a entregar. Empiezo por ahí para contar que yo igualmente me he preparado la cosa que me he preparado. Pues yo me he puesto a releer a Marlene y me he puesto a releer a Susie Shock para tener como cosas presentes y claras aquí y ahora en el presente, ¿no? A releer un poco todos sus textos. Y empiezo por ahí diciendo una cosa, luego voy a enlazar con lo que hemos dicho, pero no quiero que se me pase esta charla sin afirmar públicamente que a mí la perspectiva travesti y el trabajo teórico-poético travesti es la teoría y la narrativa de género que me ha parecido más interesante de lo que he leído durante muchísimos años y desde luego la única cosa que me ha hecho vibrar y que me ha hecho recuperar esperanza en que podemos pensar unos mundos que son otros, que son realmente otros. Así que desde ahí todo mi agradecimiento a todas vosotras, a todos vosotros.
releyendo precisamente este trabajo, releía hoy la conversación que tienes con Claudia Rodríguez, que habla precisamente de la venganza, ¿no? Y ella decía, yo solo soy una resentida que siente cosas, y a mí eso me parece como muy interesante. Decía ella en esa charla, yo no soy una antropóloga, no soy una filósofa, no soy cómo hago con este resentimiento si yo solamente soy una resentida que siente cosas. Ahí está precisamente toda la semilla y todo lo que necesitamos, en ese resentimiento y en ese sentir ese resentimiento y ver cómo hacemos con ese resentimiento para que no nos haga daño a nosotras, pero que sí que sea un motor para que pasen cosas con ello. Yo siempre digo que para mí la rabia es como el motor, pero no es la herramienta, porque las personas que luego vais a leer lo que yo escribo, en realidad no tenéis la culpa. Yo lo entiendo que yo escribo para las personas con las que vamos a construir un nosotros. Y entonces nos quiero cargar de toda esa rabia, pero quiero que esa rabia, necesito que esa rabia sea el motor y esa venganza sea el motor. Decíais también en esa conversación que me hacía mucha gracia que un ser que se venga es malo incluso para Hollywood, porque es efectivamente esto que tú decías ahora. La venganza ha sido totalmente apartada de nuestra posibilidad de imaginario a partir del cristianismo y a partir del derecho romano, en que se nos ha pedido que deleguemos hacia esa cosa que es el Estado, y que yo le tengo bastante manía, que deleguemos como la administración de no sé qué cosas y que ya vemos que no las administra de manera equitativa porque no a todo el mundo le toca lo mismo en ese supuesto reparto equitativo que hace el Papa Estado. Entonces, en cuestiones, ayer tuve la suerte, ¿no?, de ir con vosotros a la marcha contra los transfeminicidios y los travesticidios. Yo quedé profundamente impresionada y profundamente emocionada con vuestra exigencia de reparación por parte del Estado hacia vosotros, que eso, lo que montaba ahora Amarán, yo creo que no se está haciendo en ningún lugar del mundo. Yo creo que no lo estamos imaginando en ningún lugar del mundo. No que no lo estemos haciendo, es que ni siquiera hemos pensado que podemos hacer eso, que eso puede existir, ¿no? Y vosotros pues ya estáis ahí. Entonces, ¿cómo combinamos esa exigencia, que no petición sino exigencia de reparación, con este concepto de la venganza? Y yo quería proponer alguna cosa, ¿no? Tengo que decir que yo esto lo estoy trabajando a través de un antropólogo catalán, que lo voy a citar, que se llama Ignasi Terradas Saborit, que me gusta porque es un antropólogo de lo propio, que es la única antropología que me interesa. Coge la antropología y hace esa cosa tan bonita de extrañarse de las cosas que tiene naturalizadas de su entorno cotidiano, del lugar donde nació, de su barrio, de su propia familia, etc. Entonces él siempre, cuando habla de la venganza, habla de la irreparabilidad del daño, que es una cosa que yo recojo mucho. La venganza muestra que hay cosas que no se pueden reparar, y es desde ahí que yo pido la venganza. Pido la venganza porque ¿cómo se va a reparar todo esto que nos ha sucedido? No hay manera de repararlo. Yo quiero que se reconozca que no hay manera de repararlo, pero al mismo tiempo hay partes que sí son reparables. Hay una materialidad en la cosa que es exigible y que es reparable, pero que no acaba, no cancela la cuestión. Está toda la otra parte donde no hay reparabilidad posible. Ya fue, ya no puede ser. Y es ahí donde entramos en la venganza. La cuestión es saber qué puede ser la venganza. ¿Qué es la venganza que queremos? Si vamos a hacer esa venganza heterosexual, esa venganza que reproduce el sistema, vamos a hacer una venganza poética que es como la herramienta que tenemos, pero que a lo mejor también nos sabe como muy a poco. ¿Qué hacemos con esa venganza? ¿Y qué hacemos para que no nos hiera aún más? Ahí, no. Por supuesto que se me abren 1000 líneas, pero me llevaste a una escena muy chiquita. Yo, queriéndome meter en el mundo travesti, de las grandes travestis en Córdoba, yo quería claramente pertenecer, porque me había sentido sola, sobre todo en la adolescencia, donde tenía mi grupo de amigas y me sostenían y tal, pero llegaba algún punto en que yo estaba sola, quedaba sola. Yo quedaba sentada y ellos iban a bailar, las sacaban a bailar. En algún punto yo estaba sola. Entonces cuando me encuentro con las primeras, con la Tati, con la Betiana, y después empezamos a ir al boliche, había que cosas. Y si alguna decía, cáguenlo a palo porque me levantó la mano, todas, y ojo que no le pegues al tipo. ¿Me entendés? Porque
manada. Y sucede, trágicamente me sucede, y nada, le dan para que tenga igual, pero alcanza a escapar, y entonces teníamos que correrlo, y yo realmente no me acuerdo lo que él había hecho, pero realmente iba con bronca. Y se termina escapando y volviendo ya sin respiración. Mi amiga me pregunta qué me pasaba, y yo digo, estoy con bronca, y me dice, claro, porque no sé qué le digo, la bronca de que me llevó a su lugar. ¿Por qué tengo que estar corriendo en tacos? ¿Me entiendes? Me llevó a su lugar. Me siento vencida, abatida, enojada, o sea, son muchas cosas, pero finalmente es eso, de qué manera pensar la venganza y amasarla en ese resentimiento para que realmente sea fructífero, ¿no? Y no fructifique. Yo no sé si quiero necesariamente sentirme justiciada como de una manera barata. Yo quiero un manotazo, y ese manotazo necesariamente para mí tiene que ver con que, idílicamente, ¿no? De que entre a un shopping caminando y la gente agache la cabeza. Sentir que cargan con la vergüenza, que hayan entendido los momentos por donde pasaron. Que venga una mariquita chiquita y nadie ose a marcarle nada. Que vas a comprar ropa y te dicen, no, esto es para nena, no se lo podés comprar. Perdón, vengo a comprar yo y ella no tenés opinión. ¿Qué te pasa? ¿Me entendés? No terminan de entender cuando su opinión no ha sido solicitada. Ni siquiera eso. Entonces necesito una venganza mucho más como guiada por algo mucho más efímero, porque esto es sumamente irreparable. Yo les explico, para poder como buscar un lugar donde anclar y ser clara, yo pensándome, capacitándome para ser docente, ¿quién me devuelve todos los días de la maestra y el maestro que ningún niño me trajo una manzana? ¿No? Esa imagen edulcorada y estúpida de la heterosexualidad, bueno, quiero que me la den. ¿Cómo me van a dar? Si no he pasado por el aula, si no hay niños que me han visto pasar, o los 50 años, mi jubilación, y que vengan de todas las camadas a decir yo fui tu alumna, yo fui tu alumno. ¿Quién me lo devuelve? Ese respeto que no me lo gané y que no tengo ya la posibilidad. Entonces sí es discutible en términos económicos, y es una torta de plata, porque yo tengo que hacer una fundación, tengo que hacer geriátricos, tengo que hacer jardines de infantes. Es mucho. Y porque ya nada tiene sentido hacia el atrás. Hay que reconocer que es vano preguntarse por el atrás o enroscarse en cuestiones. Es la realidad, y la realidad a futuro. ¿Cómo me aseguro yo que las niñas y los niños no vuelvan a sentir las sensaciones de ahogo, de asfixia que hemos tenido, ¿no? Que nada sea igual, cuando dicen nos quieren travestir a las chicas. ¿Sabes que sí? Porque no les vamos a exigir qué travestis tienen que ser.
van a inventarse a sí mismos y pueden llegar a la conclusión de que quieren ser heterosexuales, cosas, y nadie les va a decir que eso está mal. Porque en última instancia no son esas cosas que están mal, como cuál es tu objeto de deseo, cuál es tu forma de relacionarte, qué proyecto de vida, con cuántas personas querés construir. Nadie te está diciendo, realmente quiero que tomes la responsabilidad de construirte como el objeto de arte que deberíamos ser. Y nada, por ahí viene la venganza. Cómo hacer que los otros sientan el dolor que siento. Porque además, tocabas el tema de la sensibilidad, veo que nada sienten, que ya están demasiado insensibles, ¿no? Es como el yo piel. Y nosotros estamos demasiado en carne viva, sintiendo todos los dolores y viendo que en Jujuy la mariquita no le pase nada, no le saquen un ojo, aquí están. Y a ellos no les duele, es un tema más de discusión. Horrorizado en una performance que le muestra, pero qué escándalo, ¿qué dijo el turismo? O sea, le cagaron el pasaje de avión a cuántos turistas. Hay dolor. Quiero que sientan el dolor. Quiero depilarles, ponerles cera de la depilación definitiva y que vuelvan a sentir con el cuerpo, como nos pasa, ¿no? Es como por ahí. Cuando dices esto de que os dicen que vais a hacer travestis a las infancias y que sí, a mí me ha recordado el tema TERF en el Estado español, que luego al final si queréis hablamos un poco de eso, a pesar de que yo no sé mucho de ese tema porque no entiendo mucho de qué va, aunque tengo mis hipótesis. Pero sé que una de las cosas que les tiene muy preocupadas es el borrado de las mujeres. Y yo pienso, pero si el borrado de las mujeres como que estaría bien, ¿no? Porque si va junto, ¿no? Si el hombre marca registrada y el mujer marca registrada se constituyen mutuamente, ¿no? Que es como hemos ido entendiendo el género. Si borramos a las mujeres, se borran también los hombres, implosiona todo, ¿no? Yo pensaba, igual es la idea que no se nos había ocurrido. A mí al menos, no sé si a ti se te había ocurrido. Sé que tenemos currículums ambas de haber hecho méritos de sobras para borrar a mujeres y a hombres y a de todo, pero igual era también una buena idea. Tú cuando dices lo de la cuestión material, yo ahora estoy como en mis últimos trabajos y en el trabajo que voy a desarrollar, yo creo que en los próximos 10 años, es como la fantasía que tengo de poder hacer eso. Estoy analizando la expulsión del campo que sucedió en el Estado español bajo el franquismo. Yo soy hija de campesinas expulsadas por los procesos de modernización, por las fábricas, porque entró el capitalismo liberal, el plan Marshall de Estados Unidos, y se hizo como imposible seguir viviendo en el campo. Muchas de las personas que estáis aquí también sois descendientes de esa misma historia. Se nos dijo que nos habíamos ido del campo porque éramos pobres, porque éramos atrasadas, porque eso es una forma de vida que no puede ser y que hay que ir hacia otra cosa, ¿no? Entonces yo estoy un poco investigando eso y con la venganza también en el centro de la cosa. Entonces está la reparación material sin duda alguna, y la reparación material además, como tú dices, ¿no? Para el futuro, porque hay futuros aún que necesitamos hacer y que necesitamos construir. Y al mismo tiempo hay una venganza simbólica. Claro, yo miro admirada a Argentina y todos los procesos de memoria que habéis hecho. Sabéis que en el Estado español no hemos hecho nada y no se puede hasta el día de hoy hacer nada, por mucho que digan que sí. Pero ha calado tanto la cuestión del silencio que no hay posibilidades de hacerlo ya, no porque las instituciones no te dejan, sino porque los compañeros no te dejan. Porque si abres tema de memoria estás dividiendo, no sé si os suena el cuento ese, estás dividiendo el género, estás dividiendo la clase obrera, estás dividiendo todas las luchas. Dividimos todo el rato las luchas cuando intentamos hacer cosas de memoria, por ejemplo, ¿no? Y en el contexto de no haber hecho de memoria y de no haber resuelto nada, de haber tenido ministros que eran ministros franquistas, que siguieron siendo ministros en democracia, una de las cosas que yo exijo es que se cambien los apellidos.
porque todos los apellidos del franquismo y de toda la gente que hizo los grandes pactos con el franquismo, no de la gente que sobrevivió como pudo, porque ya sabemos que el nivel de decisión con la pobreza es bastante más reducido, pero todos los grandes capitales que hicieron los pactos con el franquismo, que permitieron que el dictador siguiese ahí durante 40 años, siguen estando presentes, siguen estando en la televisión, siguen estando en los patronatos de los museos, siguen dirigiendo los periódicos con los mismos apellidos. Y una de las cosas que exijo es que se cambien los apellidos, que devuelvan todo lo que tienen que devolver, que abran los archivos de sus familias para que podamos investigar lo que sucedió y al mismo tiempo que se cambien los apellidos. Y la cuestión de los apellidos, que es como parte del capital simbólico, que a veces yo también como discuto la cuestión de lo simbólico, porque nos pasa con lo simbólico que nos puede hacer olvidar que hay una parte material que es muy importante y que es a donde queremos llegar, a la parte material. Sin embargo, lo simbólico también reconozco que tiene un peso reparador y vengativo que no es poca cosa, ¿no? Cuando decíamos en esta charla, hablamos del nombrar como venganza, es una venganza que se nos queda pequeña y que al mismo tiempo no podemos renunciar a ese nombrar como parte de una venganza que tiene que ver con, pues eso, con hablarnos con nuestras palabras, con exigir lo que queremos exigir y con retirar también la palabra a quien la ha ostentado desde la violencia y desde todos estos procesos también históricamente, ¿no? Cuando después avancemos por ahí hacia otros lados, yo pienso en el Día del Orgullo, como esas cosas simbólicas que ya hay tantos días que un poco te perdés y antes acá había un dicho que te voy a pagar el Día del Arquero, como diciendo, no hay Día del Arquero y no lo va a haber nunca, pero ya lo hay, o sea, ya hay Día de todo. Y entonces yo digo, ¿a qué nivel simbólico? ¿De qué manera simbólica, ¿no? Hemos tenido un acto paradigmático que ha sido el de Néstor Kirchner, precisamente descolgando los cuadros de los genocidios. Entonces una pretende esos mismos actos y a veces pienso en lo chiquito que puede ser lo simbólico, pero sin embargo con con eso trascendental que sería que el Día del Orgullo sea feriado nacional, como los judíos tienen su día para no ir a trabajar, como los cristianos tienen sus días para no ir a trabajar, como todas, todos y todes tenemos fechas patrias en que es feriado, ¿no? Son marica, traba, torta, no binarie, no vamos a trabajar porque me tengo que maquillar. Siempre hasta ahora ha sido, y yo se lo tengo que endilgar a lo gay lésbico establecido, ¿no? Ese pequeño núcleo establishment nuestro que siempre ha ido pidiendo como apenas lo posible, ¿no? No, solo nos van a dar esto, no te van a dar menos que esto. Si vos ya vas así, te van a dar menos que esto. Entonces, creo que ir realmente con esa indignación, esa ira, a buscar venganza para que te den algo mucho más semejante a lo que podríamos denominar un acto justo como esto. Los vamos a deshonrar, los vamos a sacar de la historia, los vamos a descolgar los cuadros, que es algo que nos está sucediendo permanentemente. Aquí el 24 pasado se hizo la marcha por la reparación histórica.
Entonces, una marcha que era estrictamente travesti rabiosa y en tal caso guiadas por honrar a las muertas, que tiene que ser para nosotras, nosotros, chiquita, digo, casi es como ir al cementerio que no tenemos, y lo convirtieron en una cosa en donde se destacó nuevamente todo lo que hizo el Estado, pero no se puede. Entonces, no podés quedar bien con Dios y con el diablo. Pues necesariamente tenés que ir en contra, porque sos hija, porque sos hijo, necesariamente tenés que cuestionar a tus papás, porque siempre la historia es pedir por izquierda, porque la respuesta va a ser por derecha. Entonces, sentí que tenían que gritar desde el público que Tehuelo, Sofía, el responsable es el Estado. No nos podemos bajar de ahí. Y eso ya quedó como licuado. Y es un dolor porque que sea la respuesta de una sociedad en general heterosexual es una cosa, pero cuando somos nosotras y nosotras que nos dejamos conquistar por esa idea, porque el envalentamiento estaba, la perfo estaba, y llegaba a ser como muy reiterativa y otra vez Micaela presente, y saben que es punch, y casi que nos usan como un decorado, ¿no? como un acto más circense que cosa, y eso creo que nos dolió. Yo anoche iba, casi que llegué y con otra compañera y les pregunté, porque estaba por hacer un vivo en carne viva, y les digo, estoy pensando bien, y la sensación de ellos también fue así. Lo que yo escuché no era lo que yo quería escuchar simplemente, y otros compañeros y compañeras, por supuesto que están llegando, que son sus primeras marchas, por ahí no tienen esa lectura tan fina. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la disidencia en España con estos movimientos donde tenemos que estar porque tenemos que estar, pero que estamos habitándolos en la inconformidad? Yo te voy a contestar desde una herramienta teórica que creo que es como mi gran descubrimiento, que es el brócoli. Se llama así la verdura. Yo creo que voy a pasar a la historia. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de la posteridad porque estuvimos en un café donde hay hasta tazas con la cara de Cortázar? Que yo no sé si Cortázar dio permiso para eso, que no me importa mucho Cortázar, la verdad. Pero entonces nos miramos y dijimos... yo estoy como muy seria con eso. Hay que dejar por escrito y seguramente ante notarie qué va a pasar con nuestra posteridad, porque yo no quiero posteridad, yo no quiero aparecer en tazas, y en cualquier momento, parece una tontería, pero en cualquier momento te recuperan y te ponen una plaza. Es que nunca se sabe, el futuro es así como una cosa. Entonces todo esto yo lo voy diciendo públicamente, por favor, yo no quiero posteridad, desde luego en mi pueblo tal vez, pero nada que salga de ahí, y eso hay que dejarlo por escrito. En cualquier caso, que yo creo que si alguna posteridad tengo, voy a ser yo con un brócoli en la mano, porque me parece que es una herramienta que nos es útil y que de hecho ni siquiera es mía, se la he cogido a mi amiga Sara, yo aquí propagándola. Va sobre fractales. Sabéis que la fractal, lo he explicado muchas veces, la fractal es una figura geométrica que reproduce en sus partes el todo, y tenemos como ejemplo pues un brócoli. Tú coges un brócoli, le quitas una rama y la rama en sí misma es un brócoli, y si le pudiésemos seguir quitando partículas, cada trocito vuelve a ser un brócoli porque reproduce la misma forma. Y eso socialmente yo creo que es algo que nos sucede todo el rato, ¿no? Que partimos del mundo hegemónico, pero somos como la rama que salimos de ese mundo, pero llevamos el mundo hegemónico inscrito en nosotros. Es que no es una cosa que esté fuera, sino que es una cosa que se mete dentro y que pasamos a formar parte de eso y pasamos a reproducir en las partes el todo, a menos que pongamos mucha atención en esa cosa. Por otro lado, yo también digo a veces así un poco a lo bruto, porque es como digo yo las cosas,
nosotras tenemos tanto derecho a ser idiotas como cualquiera. No esa expectativa de que tenemos que ser menos idiotas vuelve a ser como una carga que nos cae encima. Pues tenemos el derecho a ser tan idiotas, que yo no sé si ser idiota es un derecho, pero vamos, en cualquier caso, esa expectativa de que tenemos que ser mejores que lo hegemónico, pues tampoco es una expectativa, no sé si justa, no es una expectativa que se cumpla. Lo que sí que es verdad que hay una decepción cuando después de todo lo que hemos visto, de todas las enseñanzas que podríamos haber sacado, seguimos reproduciendo la cosa. Pero también es cierto que hay un cansancio, yo creo, que lo vamos sintiendo. Un cansancio de la violencia, un cansancio de la exclusión, y que de repente cuando el amo, esto lo dice mi amiga María Ruido, cuando el amo te abre la puerta de su casa, ¡ay, qué golosa es esa puerta! De repente, decir, qué goloso es el aplauso, qué goloso es pertenecer, de repente, qué goloso es que te digan, no, pasa, pasa, puedes pasar, ¿no? Y qué tentador es como entrar ahí y no entrar para quemarla. Una vez que estás dentro, decir, ¡ay, qué bien se está! Porque la intemperie también es dura, ¿no? Y entonces eso yo creo que son todos los procesos que nos suceden, o algunos de los procesos que nos suceden y que hacen que constantemente se vaya perdiendo esa chispa y haya que revisar y que reanimar otra vez esa chispa, ¿no? Cuando decías lo de que hay días para todo, vamos a pasar a un tema que nos gusta mucho a ti y a mí. Y el año pasado me invitaron en el Ayuntamiento de Barcelona a hacer una charla, pues también por el 28J, en este caso por el orgullo internacional, ¿no? El orgullo LGTB, la celebración internacional. Y entonces me decían, habla una cosa, lesbianas y tal. Y yo, no, paso. A mí, si me queréis, yo voy a hablar sobre, titulamos la charla, ¿para cuándo? Un día de la heterosexualidad. Si queréis esto, no os lo doy, si no, no voy. Y dijeron, vale, ven a hacer esto. Y entonces empecé la charla, aún no se había levantado el tema de Shakira y Piqué, empezaba a ver como cotillos, pero aún no era como tal. Entonces yo hice la charla con una foto de Shakira y Piqué. Así, cuando estaban en la playa enamoradas eternamente, ¿no? Cuando era amor para siempre, allí detrás de mí, ¿no? Y la pregunta era, ¿para cuándo un día de la heterosexualidad? La anécdota, ahora tiro un poco de eso, pero la anécdota es que una de las cosas que yo dije es, ya está bien, ¿no? Bueno, que sepáis, yo no tengo Twitter porque ya me harté de violencia y de amenazas y de cosas, y dije, pero ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para que me amenacen? Cuando Twitter se merezca que yo esté, ya volveré. Cuando se sepa comportar, ya volveré, yo de momento me voy. Pero aún así me contaron amigas que hubo un poco de ataque hacia mí porque yo estaba de repente reivindicando un día de la heterosexualidad, que eso tiene que ver también con la confianza, la poca confianza que tenemos en la gente y de que a lo mejor es una ironía, ¿no? Después de tantos años de vida pública, que de repente me ponga que a lo mejor hay como un giro ahí, pero bueno, en cualquier caso. Y empezaba, esta pobre gente ya está bien con lo que nos ha costado llegar aquí y ahora llegamos aquí, ¿qué hacemos? Ejercer violencia contra esta pobre gente que nunca están representados en ningún sitio, que no tienen canciones de amor que hable de ellos y de ellas, que no aparecen en los anuncios, no hay televisión, no hay representaciones, todo ese rollo. Y entonces decía que no tienen ni siquiera bandera, por no tener no tienen ni siquiera bandera. Y insistí mucho en ese rollo. Y a mitad de la charla ya había gente que empezó a levantar el móvil porque sí que la tienen. Hay una bandera heterosexual. ¡Ay, ya llegaron también ahí! Una cosa increíble. Pero bueno, tirando del día de la heterosexualidad, que lo sigo defendiendo con firmeza, porque decimos todos los días son los días de la heterosexualidad. Sí, pero no son explícitos. Yo quiero un día explícito de la heterosexualidad. A ver qué tal si lo hacemos así. A ver qué tal. Porque, por ejemplo, yo voy por el mundo siendo escritora LGTBIQ+, que también te digo otra cosa. Yo cuando me ponen eso, a veces que no lo puedo remediar, pues está puesto, está puesto. Yo cuando me preguntan, yo digo, mirad, yo soy lesbiana a nivel usuario. Ni siquiera te creas tú que lesbiana no sé cómo, nivel usuario. Todo lo demás, yo no respondo, sobre todo por la plus. ¿Cómo me llamo? Pero quería ir con la plus a saber que hay agazapado detrás de esa plus. Digo, no. Yo la plus seguro que no. Entonces, yo voy por el mundo siendo escritora LGTBIQ+.
digo, vale, ok, pues lo acepto, me gustaría ser escritora y que todo lo demás no tuviese tanto peso constantemente, ni tuviese que llevarlo ahí, ni que me definiese todo el rato. Pero lo voy a aceptar. Pero entonces quiero que las compañeras heterosexuales pongan nombre y entre paréntesis de heterosexual. A veces uso nombres de amigas mías para poner un ejemplo, pero es que me sabe hasta mal usar su nombre. O sea, me sabe bien, me parece ok que a mí me digan todo el rato, pero luego si digo fulanita de tal heterosexual, me da como... parece que la estoy atacando. Fijaos que es que no estoy atreviendo ni a hacerlo, ¿sabes? Porque tú además estás haciendo un directo, entonces digo, no lo vete. Bueno, pues eso, y una de las cosas que pido es, por ejemplo, eso, y que defiendan eso, y que su literatura tenga que ser leída en esos términos todo el rato. Es que se van a meter en un apuro, es que es un problema, es realmente un problema, y que es el problema que tenemos nosotros todo el rato. Pero al margen de eso, ciclo de cine LGTBIQ+, estupendo, pero entonces, ciclo de cine heterosexual, vamos a ponerle el cartel. Museo LGTB, estupendo. Museos heterosexuales, vamos a ponerles el cartel. Un banco heterosexual, vamos a ponerle el cartel. Una biblioteca heterosexual, vamos a ponerle el cartel. Las escuelas heterosexuales, las tiendas heterosexuales, los anuncios de televisión heterosexuales, todo eso, vamos a ponerle el cartel en la puerta y a ver qué tal. Porque si no parece que solamente nosotros somos cosas. Entonces, podríamos, fíjate que ya que soñamos grande, ¿no? Que estamos con la cosa de vamos a soñar a lo grande, podríamos incluso hoy salir de aquí con una propuesta pública de cuál tendría que ser el día de la heterosexualidad y empezar a lanzar por el mundo. Y ese día realmente que las personas heterosexuales se tuviesen que sentar en mesas redondas a hablar de lo suyo, a ser conscientes de lo suyo y hablarlo explícitamente, y lo más divertido aún, que nos invitasen a nosotros a hablar de ella. Sin ella. Pero aquí, por ahí hay un grupo de personas que hemos integrado la colectiva Luana Berkin y en momentos macristas, en momentos donde había demasiado silencio y en el primer paro feminista, paro que no se animaban a hacer los gremios, salimos, el canto era Macriputo, ¿no? Claramente. Como respuesta le cantamos Macri no es puto, es liberal. Y entonces, uniendo con lo que discute Susi, que sería, estamos en el fracaso, hay que reconocer el clima, la economía, las relaciones sociales, las relaciones laborales y tal, pero es heterosexual el fracaso. Nosotros somos llevadas como en un aluvión, viene y somos arrastradas por ese aluvión heterosexual que es claramente este fracaso. No. Así que háganse cargo. Bueno, ha vuelto a ser una demostración que os agradezco profundamente de la intensidad. Yo realmente, antes ya me intentaban hacer trampa unas compañeras, como una trampa monógama, estábamos en el camerino y decían, no, pero si es de, no sé qué, de San Luis o de Santiago, no sé para dónde me iban a barrer. Y yo ya tenía que decir, tú eres testigo, tenía que decir, yo no soy monógama, yo tampoco para eso.
Y entonces reafirmo como mi amor a todos estos lugares que aún no conozco, reafirmo mi enamoramiento romántico, además de Buenos Aires y de todo eso. Tremendo. Yo estoy como buscando las maneras de poder volver aquí, así como y aún no me he ido, fíjate, me quedan 3 o 4 días y ya estoy yo con la ansiedad por separación. Pues sí, decíamos esto de hacerse cargo, hablábamos de Susi, también traía yo de Susie Shock esta frase que me encanta, hablando de la heterosexualidad, de esta mismidad hueca y fracasada que es la heterosexualidad, que eso también es una cosa como que se nombra poco en general, ¿no? Cuando decimos, sabes que yo también he trabajado cuestiones de lenguaje, el lenguaje inclusivo, también como dándoles como una vuelta a esas cosas, tiramos un poco de ese hilo, ¿te apetece? Porque, por ejemplo, hay esta frase que decimos, no sé si aquí la decís también, al menos en mis contextos, es como una de esas frases que no se ponen en cuestión, no llevamos la camiseta, llevamos la chapa, ¿verdad? Y la repetimos, es como la muletilla que cierra cualquier conversación y tal, que es lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe, ¿no? Y con eso ya se hace el silencio y se cierra el telón. Claro, entiendo el sentido de la frase, entiendo la necesidad de nombrar sin duda alguna, pero al mismo tiempo lo que no se nombra existe igualmente. ¿Cuántas violencias no nombramos y existen y han existido? Al mismo tiempo, ¿quién tiene que nombrar para otorgarnos esa existencia, ¿no? Cuando se habla de la visibilidad lésbica, por ejemplo, también es algo que yo intento como elaborar en ese sentido, porque se dice ser visibles e invisibles, yo no fui invisible ni cuando no era lesbiana, yo no soy invisible en mi vida. O sea, he tenido una pluma que desde que nací recibí violencia por esa pluma y al contrario, lo que me hubiese gustado en algún momento es alguna forma de invisibilidad, ni que fuese por un ratito. Entonces, esa visibilidad también por parte de quién. Ya no solamente cuáles son los cuerpos visibles o invisibles y cuáles son los cuerpos que necesitaríamos en algún momento algo de invisibilidad para tener un respirito, sino ante quién tenemos que ser visibles, porque yo entre lesbianas nunca me ha parecido que no nos distinguiésemos entre nosotras y que no nos supiésemos ver perfectamente y tener nuestros códigos para decir aquí estoy, te estoy viendo compañera. Entonces, ¿quién queremos que nos vea? ¿Quién es esa visibilidad que nos va a otorgar la existencia, nada menos, que me parece como una propuesta peligrosa, más en tiempos de hipervisibilidad, ¿no? Fijaos que lo que no se nombra no existe, podría ser como el eslogan de cualquier red social, ¿no? Si no está en la red social, no lo has vivido, que yo creo que es una sensación que también es compartida, que ya nos ha sucedido, ¿verdad? Como que las cosas, si no están en las redes, si no tenemos la foto, si no la podemos compartir, parece que es una vivencia venida menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema de qué se nombra y qué no se nombra, y al mismo tiempo cómo las cosas sistémicas, ya sea la heterosexualidad, ya sea la blanquitud, ya sean las capacidades normativas, como nunca las nombramos. Siempre queda la cosa como si eso no fuese, y precisamente no son nombradas porque es como casi innecesario nombrarlas de tanta presencia que tienen, ¿no? Entonces, en la cuestión del lenguaje, también se han hecho como dos bandos, no sé cómo os ha sucedido aquí, pero al menos en mis contextos ha sucedido bastante así. Cuando hablamos de fórmulas inclusivas, del lenguaje, yo pongo también mucho en cuestión lo de la inclusividad, también un poco con las mismas preguntas que hacíamos antes, ¿no? Incluir quién, dónde, para qué, por qué. Espera un momento, dame todo el mapa, porque parece que dices inclusión y dices sí, bueno, dónde, cómo, por quién y para qué. ¿Por qué querría yo estar ahí? Pues en esa normalidad que tanto decís y que también definís Susie Shock y tú misma de eso, para qué entrar ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas fórmulas de inclusividad en el lenguaje, que vamos a hacer un pacto aquí de lenguaje cuando decimos lo de la inclusividad, sabiendo a qué nos referimos, ¿no? Y sabiendo que la ponemos en cuestión, pero se han hecho allí como dos bandos, casi hasta tres, primero dos bandos, vamos a decir dos bandos. El bando del masculino genérico, y el bando de otras fórmulas, digamos, ¿no? Otras opciones, el plus. Entonces, el masculino genérico con
los y las lingüistas, los y las opinadoras, los y las medios de comunicación y todas las instituciones del poder con el argumento de que el lenguaje inclusivo es incorrecto. Como si eso fuese un argumento de peso para algo. Claro que es incorrecto, ya sabemos que es incorrecto, va de eso, de que sea incorrecto. Y además, pero también entramos como en la lógica del poder, porque es que el poder es muy goloso, ¿no? Yo siempre digo que el poder es muy goloso. ¿Tengo tiempo de contar una anécdota? ¿Cuento una anécdota? Sí, una cosa así cortita, pero que me parece que es buena para el imaginario del poder, cómo funciona. Yo hice teatro de la oprimida, lo digo así como cuando digo yo hice yoga, parece que sea yo una maestra de no sé qué, lo he hecho un par de veces, pero saqué un aprendizaje que no es poca cosa para haberlo hecho un par de veces. Entonces yo me fui una vez a un taller de teatro de la oprimida, donde salí con un aprendizaje y una novia, que tampoco es poca cosa para un fin de semana. No es poca cosa. Entonces, el aprendizaje es, pues ya sabéis la dinámica, ¿no? Hay como una representación, el poder, la posición oprimida, por decirlo así, ¿no? Entonces yo tenía que hacer de Coringa, tenía que hacer como de Joker. Entonces mi función, que era lo que estaba aprendiendo a hacer, era pues como distribuir ahí como el juego. Entonces, estaba el poder insultando a la persona que estaba ahí en el suelo. Y la persona... Entonces le abría al público, a la asistencia, y la asistencia dijo... Pero se está peleando con el poder cuando al lado tiene 3 personajes más con quien podría hacer una alianza. ¿Por qué no está haciendo una alianza horizontal? Y le dije, pues lo que tenía que hacer, ¿no? Pues sal a hacerlo. Entonces se puso de rodillas, el poder empezó, y ella directamente empezó, y se olvidó de la alianza horizontal. Y era un juego, y ya se olvidó de la alianza horizontal. Porque el poder es como muy goloso, muy seductor, y el poder tiene mucho poder en ese sentido. Cuando el poder nos señala, está la cosa esa de necesitar responder, aunque no sea ni lo más estratégico, ni lo más útil, ni nos vaya a servir absolutamente de nada esa respuesta. Entonces, cuando nos dicen en cuestiones de lenguaje, no, eso es incorrecto, también nos enredamos en intentar demostrar cualquier otra cosa, cuando es claro, es completamente incorrecto. Está mal desde la derivación del latín y del griego y no sé qué rollos de nuestras academias y tal. Estupendo. Es incorrecto, tenemos todo el derecho de hacer lo que nos dé la gana porque el lenguaje es nuestro, sin más. El lenguaje como la tierra de quien lo trabaja, como los orgasmos de quien se los trabaja. Pues el lenguaje es nuestro, sin más. La otra postura, también nos sucedieron varias cosas. Una de ellas fue la propuesta de la A. La A. Pero claro, a mí siempre digo lo mismo, que a mí el masculino no me molesta en tanto que masculino. A mí me molesta en tanto que universal. Esa es la parte del masculino universal que es problemática. Si va a ser la A universal, no me interesa tampoco. Está lejos de serla, sí está lejos de serla, pero también tenemos que ver un poco como más hacia dónde pueden ir las cosas, ¿no? Como la previsión de cuál es la estructura de eso que estamos jugando. Entonces también hubo la problemática de la confrontación entre la A y la E, que es, pero ¿cómo nos estamos confrontando si no está tan claro que aquí puede haber una confrontación? No son compatibles la A y la E, no podemos alternarlas, no podemos jugar con ellas, no sirven para ocasiones diferentes, de hecho, como ya hemos hablado, ¿no? La A a veces sirve, la E a veces no sirve. Y como al mismo tiempo también hemos caído desde este lado, ¿no? de tratar de reapropiarnos, reagenciarnos de un lenguaje que siempre fue nuestro y que no sabemos cómo nos ha pasado esto, que esté totalmente regulado, pues como nos ha pasado todo lo demás, como nos ha pasado en nuestros cuerpos, como nos ha pasado en nuestros amores, en nuestras sexualidades y en todo. En todo este proceso, ahora se me ha ido el hilo. ¿Qué estaba diciendo? Se me ha ido el hilo. ¿Cómo hemos hecho para... Entre la A y la E. Claro, para pelearnos entre esas dos opciones, que al mismo tiempo también tenemos, y esto volvemos a lo simbólico que decíamos antes, tenemos como una especie de esperanza que tiene que ver con el capitalismo. Esto, acuérdate, porque yo me voy a olvidar, pues se me va a ver el hilo. Tiene que ver con el capitalismo de pensar que lo simbólico es una abracadabra. Y no es una abracadabra. Por mucho que yo vaya repitiendo una palabra, lo que cambia antes es el significado de esa palabra, antes de que cambie la realidad que esa palabra señala. Si tenemos 50.000 ejemplos, funciona así.
¿Por qué estamos tan puestos en la cuestión de lo simbólico, lo simbólico, lo simbólico? Bueno, primero porque es más cómodo lo simbólico, quieras o no, ¿no? Tú te pones ahí a hacer derivas y tal y puedes llegar muy lejos. Es mucho más complejo, mucho más peligroso, mucho más doloroso, mucho más complicado lo material que lo simbólico. Y al mismo tiempo, que esto a mí me parece importante, situar las cuestiones que nos están sucediendo en el contexto, en todos los contextos. Estamos en un momento del capitalismo que nos pide a algunos de nosotros dentro de la modernidad urbana que generemos precisamente todo esto, que generemos imágenes, que generemos capital simbólico. Que es un capital simbólico que nosotros no cobramos, pero que en algún momento de esa cadena alguien cobra porque está Mark allí al fondo, que es multimillonario. O sea, que no es que esta cosa simbólica de las redes sociales no se cobra, no las cobramos nosotros, pero en algún momento se cobra. Entonces tenemos que tener en cuenta, yo creo también, que el capitalismo está pidiendo eso de nosotros. Y entonces, sabiendo todas las cosas que hay sobre el tablero, ahí actuar, porque cuanto más sepamos lo que hay en el tablero, con más libertad y con más estrategia podemos actuar ante todas esas cosas, precisamente para evitar de lo que estamos hablando constantemente, ¿no? Lo que planea aquí todo el tiempo, que es la captura. Como todas nuestras reivindicaciones, todas nuestras esperanzas de futuro, toda nuestra necesidad de reparación de los pasados y de todas las heridas que llevamos inscritas, cómo constantemente son capturadas y desactivadas. Y para eso, cuanto más información tengamos sobre qué está pasando, cuál es el contexto, más nos podremos proteger, defender y articular de otras maneras. De hecho, hay algo que ha capitalizado mucho esta sociedad, no una parte o la parte a la que queremos demonizar, porque también es un ejercicio, demonizamos a esto y le ha pasado a mi gente querida alrededor, que capaz que son heteros, pero les sucede, hastiadas de la palabra revolución, como la han vaciado de contenido y tal, asqueados del tatú o la remera del Che, que ya no tiene sentido porque es super pop. Entonces tomaron nuestras palabras. Ahora todo es furia, pero no es travesti, que les es más cómodo hacer una remera furia travesti que dar un empleo. Porque supuestamente nosotros el empleo se lo tenemos que pedir al Estado. El Estado debería cumplirlo o no cumplirlo, discuten, pero jamás, si estoy a favor de la empleabilidad, yo voy en la cooperativa a sumar a una travesti, a un pibe trans. Eso lo vamos a luchar por otro lado, pero no, nadie toma el esfuerzo, salvo algunos casos muy puntuales donde el trabajo de la comunidad, y por ahí hacia allá te quiero llevar a lo comunitario, a lo pequeño, ¿no? Tiene que ver con la red de psicólogas feministas. Entonces tengo un compañero no me sale, Honduras, a punto del suicidio y habiendo hecho muchos intentos, pero no existe el concepto de psicología feminista. Entonces, por suerte, nos pasó la experiencia de la pandemia, de la virtualidad, y les pedí a las compañeras y el compañero con mucho trabajo, pero está saliendo de eso, ¿no? Con todo su tema de la identidad en un país como el suyo y tal, pero además en la pandemia perdió su mamá, digo, haciéndose cargo de la familia por ser el hermano mayor. Y esa conexión con la red de psicólogas feministas, o no sé si entraron o no las conurbanas, no sé si están por ahí, digo, cosas muy concretas que se han construido y que
por lo que queremos entrar, por ejemplo, a los encuentros feministas. ¿Sí? Porque yo creo que a nivel teórico-poético, ¿no? Que creo que vuestra teoría es una teoría hecha desde lo poético, que como yo te digo, es una de las cosas que a mí más me interesan, que el fondo y la forma están dialogando todo el rato en vuestro trabajo, que yo creo que el sistema no es tanto el lugar al que se llega, no es tanto la cosa, sino el método para llegar a la cosa, y que conseguís como desmontar ese método a través de unas formas de construcción del discurso, otras que no son esa misma, aunque hablen de otra cosa. Hablan incluye otro tipo de pactos, incluye decir abajo el trabajo y necesitamos empleos, incluye decir no creemos en eso, pero que no siempre es tan evidente, ¿no? Está como la pureza esa de que si piensas, si sueñas a lo grande, luego es que entonces no tal, no puedes tal, pero es que la materialidad es distinta, y está el pacto de imaginación cuando estás en lo material. Entonces esa combinación de ambas cosas es completamente mágica, y es completamente, yo creo que un lugar muy difícil de habitar, que conseguís habitar constantemente. Me dices, porque hace poco me sucedió en un recorte estrictamente de derechos humanos, ¿no? Capacitación en una cuestión de derechos humanos en Córdoba. No la vamos a nombrar a Córdoba. y yo bla bla bla, entonces, pero una compañera con una impronta claramente setentista, ¿no? Venía de allá y y yo medio la bajé. Y me dice, pero Marlene, pero todas sufrimos, pero todas esto, en el trabajo implica esto, y hay hechos de violencia. ¿Sí? ¿Qué quieres que te diga? Pero es tu responsabilidad, no la mía. Lo que nosotros te estamos diciendo es, nos están incluyendo ahí. Nosotras, nosotros, nosotres, no queremos estas relaciones laborales. Entonces, inclúyannos haciendo un régimen específico para nosotros que sea humanitario. Ustedes pueden seguirse maltratando en las relaciones laborales. Nosotras no lo vamos a permitir. Tienen el análisis, úsenlo. Tenemos que ir cerrando, Marlene, ¿te parece si pasamos el micrófono al público 5 minutitos? Por favor. ¿Verdad? Para que también tengáis la posibilidad. Acá. ¿Alguna pregunta? Una mano. Una mano que levante. Acá hay uno. Interesante pensar si hay algo de la memoria, como el concepto de memoria y el recorrido específico de la memoria pública, la recuperación de la memoria pública en Argentina, que puede de alguna forma hacer un puente entre cierto rechazo que trae Brigitte hacia lo simbólico, o cierta distancia, cierta de descreer de eso, y la posición de lo cercano entre lo simbólico y lo material que presenta Marlene. Como que me parece que hay un lugar en el que lo que Marlene trae como simbólico, y que lo fue trayendo con el descolgar del cuadro, y lo que fue como articulando en torno a eso, señala cómo eso simbólico en este territorio tiene una materialidad específica que resuena con la memoria política de nuestro territorio. Entonces me pregunto, como antes hubo una pregunta que quedó ahí medio dando vueltas, como cuáles son los lugares incómodos para la disidencia sexual de los territorios del norte, capaz concretamente de España. Me pregunto si hay algo de esa incomodidad de la disidencia sexual en el territorio español que puede reconocer que hay lugares de vacío simbólico que existen porque no hubo un proceso de memoria pública.
y si es que hay en este momento alguna forma de articulación entre los movimientos de la disidencia sexual críticos y los procesos de memoria pública. La verdad es que no he acabado de entender mucho. No sé, no entiendo muy bien por qué te ha parecido que tengo como un rechazo hacia lo simbólico. Sí, como decías, como una cautela, como hay que tener una cautela tal vez. Sí, tengo de cualquier caso, y claro que tiene que ver con el contexto en el que vengo. Tengo una cautela con que lo simbólico sea lo único, que creo que eso es algo que el capitalismo nos está pidiendo a algunos de nosotros, que lo simbólico sea lo único. Y entonces, como no, en lo simbólico hay una parte, pero está lo material ahí que no podemos olvidar. Ese es como, si yo tengo un pero sobre lo simbólico, va por ahí. Lo demás, la verdad es que no sé muy bien qué decirte. Lo cojo como una afirmación más bien. Y desde alguien que conoce como ambos contextos. Muchas gracias. Pero porque además me hace, vamos fijándonos quién más, me hace pensar por ahí en esta cuestión de que el mercado nos tomó por la materialidad, ¿no? Porque finalmente se dieron cuenta, son un coto de consumo viable y entonces pueden haber situaciones en las que se dé eso simbólico y pintemos de todos los colores la ciudad, pero la verdad no existen cuestiones concretas y te pueden negar el acceso al aborto seguro, legal y gratuito. Te puede pasar como en Estados Unidos, que las personas heterosexuales, allá hay una cadena, no me va a salir el nombre, pero no importa, que sería como estos mega supermercados donde compras una tuerca, un huevo y algo para tu helicóptero, ¿no? Todo. Entonces, ahí donde lo multicolor, lo arcoíris invadió lo todo, las familias heterosexuales se indignan y tiran y rompen todo ese cotillón, y habiendo cámaras y todo, no hay una acción penal contra esas personas, que sería lo que nos pasaría a nosotros o a las personas racializadas o a las personas pobres si hacemos semejante escándalo o robamos para comer. Lo que pasó ahora que esa marca decidió mantener lo simbólico muy al fondo, muy tapadito. Entonces ya estamos perdiendo, o sea, habíamos ganado por ahí ilusoriamente algún coto de mercado, ni siquiera cuestiones concretas, estatales, de leyes, de políticas públicas, y ahora incluso hay, como no hay cuestiones mucho más concretas que trasvasen lo meramente simbólico, las personas concretas hacen acciones concretas que le producen esto, ¿no? Hasta que lo simbólico se tenga que esconder, ¿no? Como que echar para atrás. Hacemos esta última, ¿les parece? Qué responsabilidad hacer la última. Bueno, por ahí no sé si voy a poder tener mucha claridad, pero retomando esto último de lo material y lo simbólico como binarismo, que también es o lo uno o lo otro, la pregunta apunta como a las dos en relación a la potencia del transfeminismo, por tomar un concepto, ¿no?, que pueda como captar algo de la interseccionalidad y de trascender también la cuestión de las identidades de género. Esto de queremos cambiar las relaciones laborales, o sea, de dónde, de qué lugar surge como esa revolución y esa transformación, pero que lo cuestiona todo y fundamentalmente al capitalismo que trae todo esto en la mochila. Nada, esto, si algo de esto y de lo transformador, transversal, que rompe con el binarismo político, que creo que Brigitte en su libro lo expresa, bueno, esto, como qué ideas o qué nos pueden aportar para seguir pensándolo. Gracias por nombrar a Conurbanas, por favor. Sí,
Sí, yo creo que ahí hay una clave con la cuestión de que lo material y el simbólico no son excluyentes, sino que son una especie de continuum, y recordar cómo precisamente caminar entre esas dos cosas. En la cuestión de qué pueden aportar los transfemininos, yo voy a explicaros que yo siempre me defino como feminista entre comillas. Luego uso el feminismo de manera estratégica como identidad, como uso todas las identidades de manera estratégica, o sea, para articularme como movimiento social. No es que yo no quiera nombrarme feminista, esto no vuelve a ser la monogamia, no es que no, sino que yo no lo tengo como identidad, lo tengo como una caja de herramientas. Una caja de herramientas, entre otras cajas de herramientas que tengo, no tengo infinitas, tengo 2 o 3 que me son útiles. Pero en tanto que herramientas, no siempre me sirven y no me sirven todas, por supuesto, no todos los feminismos ni todas las herramientas de todos los feminismos. Como movimiento social tiene sus luces y sus sombras, bien lo sabemos, tiene todas sus carencias y es tan humano como cualquier otra cosa, ¿no? Y eso está ahí bien impregnado. Entonces, que hay herramientas que nos sirven desde los feminismos para cuestionar y para pensar un mundo distinto, está claro. Yo casi siempre le paso como el tamiz de género a las cuestiones porque revela cosas nuevas. Es cierto que a mí el feminismo de género, estrictamente como yo le llamo, el feminismo de género, no me interesa tanto. A mí me interesa como pensar la cuestión de manera más amplia y ver qué aprendizajes tenemos desde la cuestión de género que nos sirvan para mirar de otras maneras el mundo. Y en ese punto la cuestión del binarismo me parece clave, ¿no? Si estamos pensando en desmontar el binarismo, los binarismos de género, ¿qué repercusiones tiene eso en la manera en que pensamos todo lo demás, ¿no? De manera no polarizada y de manera precisamente no binaria, no confrontacional, en lugares de despoder, como dice Marlene, ¿no? Que no tiene ningún sentido la confrontación desde ahí, y como desde lugares que no necesariamente necesitan elecciones o esto o lo otro. Eso es George Bush. Yo ahí también proponía que nos hiciésemos de verdad la pegatina con George Bush cuando estaba encima de aquel buque. Yo al menos lo recuerdo así, en el buque aquel cuando hicieron la invasión de Irak, diciendo: ¿estáis con nosotros o estáis contra nosotros? ¿Estáis conmigo o estáis contra mí? Que yo cuando le oí decir eso pensé, esto va a marcar una época. Y ha marcado una época hasta lugares imprevisibles, porque creo que incluso a nosotros en los movimientos sociales nos ha acabado calando la cosa esa de o estás conmigo o eres exactamente como yo, o te nombras exactamente como yo, o eres mi enemigo. Y eso es muy peligroso además en los tiempos que nos están llegando, tanto en Argentina como en el Estado español, que vamos a necesitar mucha articulación, mucha imaginación, mucha paciencia, les unes con les otros, para estar juntos en todas las batallas que nos vienen por delante. Y consensuar, claro, hacer pequeños consensos. Es sumamente necesario que, por ejemplo, no hagamos esos pequeños extractivismos que son, ¿no? Por una cuestión también de estetizarnos y mantenerte joven, entiendas como entiendas la juventud, ¿no? Agarrar el lenguaje que están usando los chiques. Los chiques, ellos están usando la E porque ellos son no binarios. Entonces, a veces en nosotras y nosotros suena como forzado y tiene más que ver con esto, con ay, yo estoy actual, estoy joven, estoy pilla, en lugar de como darles ese lugar. Nos están hablando, escucharles y saber que necesariamente les pibes vienen a matarnos. Es casi la obligación de la juventud, creo. Y el tema es cómo nos van a matar. Si nos van a matar amorosamente o nos van a matar en el olvido de forma muy cruel, como muchos y muchas se los merecen, ¿no? Por ahí. Entonces, eso. ¿Qué venimos a aportar? Venimos a aportar necesariamente una manera
muy posesionada, muy territorial, muy desde el cuerpo, otra, que no puede estar si dos heterosexuales discuten esto y esto, bueno, yo no puedo coincidir necesariamente con eso, tengo que mostrar otra opinión un poco corrida para lo que me pasa en el cuerpo, en mi territorio, en mi pueblo disidente, ¿no? Nos han robado también la posibilidad de poder pensarnos como un pueblo, con esa cosa de la nacionalidad que se nos impone. Somos argentinas y argentinos, y la policía también es argentina. Y Macri también es argentino, entonces todo es como un problema de donde tenemos que tener creatividad para poder corrernos sin quemar naves por ahí, pero sí corrernos y mostrar nuestra propia realidad, nuestra propia sensibilidad. Exige creatividad, y cuando estamos juntas, juntos, creo que podemos tener esa lucidez epocal de que el Lemebel diga algo allá y nos resuene a todas y a todos.